Pregunta Proyecto Filosofía Hermenéutica Curricular 2025. Integrantes Cristian Camilo Yepes, Santiago López y Andrés Zuluaga Llorente. Docente Marco Antonio Restrepo. Con la pregunta filosófica: ¿cómo apreciar estéticamente la arquitectura de la parroquia El Señor de las Misericordias, ubicada en Manrique Central? Conceptos clave. Arquitectura. La arquitectura pretende organizar, estructurar y detallar los componentes de un ámbito para concretar y enriquecerlo. Estética. Lo estético es independiente y no puede estar al servicio de fines ajenos a él. La estética está en relación con el sujeto y la vivencia que expresa un agrado desinteresado desde los valores y signos de la percepción humana. Catedral. Esta es la iglesia principal dentro de la diócesis, jurisdicción eclesiástica de un territorio religioso. Esta es dirigida por el arzobispo y rige sobre los párrocos de las demás iglesias, como por ejemplo la Catedral Metropolitana de Medellín, dirigida por Leonardo Nicolás Martínez García. Parroquia. Una parroquia es una iglesia de barrio del común que tiene una comunidad dentro de la diócesis y depende de ella. Esta es dirigida por un párroco. Gótico fue un estilo artístico que surgió a lo largo de la Edad Media, entre el siglo XII y el Renacimiento en Francia. Este término fue utilizado por primera vez por el italiano Giorgio Vasari para referirse a todo arte medieval, asimilándolo a un arte de los bárbaros que era considerado decadente en comparación de la arquitectura clásica tradicional de ese entonces. Neogótico es un estilo de arquitectura revivalista que surgió de la mano del movimiento cultural, medievalismo y romanticismo a mediados del siglo XVIII, como un renacimiento del gótico de la Edad Antigua, en donde se buscaba restaurar y reformar estos lugares para convertirlos en templos o instituciones. Concepto de estilo. El estilo, no solo como forma externa de expresión, se ha pensado más como manifestación profunda del pensamiento y la personalidad de una persona o momento específico de la historia, que permitió considerar el gótico como otra forma de arquitectura que enriquecía la diversidad entre los estilos arquitectónicos. Mapa conceptual sobre la estética, definida por Immanuel Kant como la facultad de juzgar lo bello y lo sublime, en relación con las catedrales góticas. Mapa conceptual sobre el artículo del modelo artístico gótico de Esther Alegre Carvajal. Historia del gótico, surgimiento y características. Mapa conceptual sobre la arquitectura gótica del pensamiento escolástico. Línea de tiempo sobre la construcción de la parroquia del Señor de las Misericordias. Hola, nosotros somos del equipo de los arquitectónicos y el día de hoy les contaremos un poco sobre la parroquia del Señor de las Misericordias. Y responderemos a la pregunta: ¿cómo apreciar estéticamente la arquitectura de la parroquia del Señor de las Misericordias? Para empezar, les contaremos un poco sobre la parroquia. La construcción de la parroquia inició en 1918 con la llegada de los fundadores, los hermanos carmelitas descalzos. En 1921 comenzó su construcción bajo la dirección del arquitecto carmelita Andrés Lorenzón. En 1925 se instalan los primeros altares y la imagen del Señor de las Misericordias, obra del escultor Alonso Montoya. En 1931 finaliza la construcción del templo, de estilo neogótico, con una torre de 70 metros de altura y una superficie de 1.216 metros cuadrados. En 1999, el convento adyacente son declarados Patrimonio Cultural, Artístico y Religioso de Medellín por su valor arquitectónico y espiritual. El modelo artístico gótico es un estilo de arte que destaca en la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XII al siglo XVI. Con el tiempo, en el siglo XVIII, se fue revaluando su concepto, lo que le dio surgimiento al estilo neogótico.
Las catedrales inspiradas en las dos formas arquitectónicas de la Edad Media y el poder feudal fueron los castillos y los monasterios. Iniciaron en el siglo XII en Francia. Este es un proceso constructivo que articula elementos arquitectónicos como el arco apuntado, la bóveda de crucería y contrafuertes que se integran con la luz, como las vidrierías, creando escenarios sagrados y simbólicos. La parroquia del Señor de las Misericordias, ubicada en Manrique Central, tiene diferentes elementos arquitectónicos que permiten apreciar su estética de tipo gótico, como lo son su torre de 60 metros de altura. Las cornisas y molduras en forma de hojas en la parte superior que nos da una sensación de profundidad visual. Las bóvedas de crucería que le dan el efecto del gótico. Los arcos y las columnas, los vitrales que juegan con la luz para crear ambiente sagrado al iluminar toda la parroquia. Cada vidriera de la parroquia expresa una historia sagrada y espiritual en la evolución del arte y las creencias cristianas a lo largo del tiempo. El arco puntado se utilizó por primera vez en la arquitectura islámica medieval, donde los ingenieros se dieron cuenta de que se concentraba el estrés del edificio y permitía arcos más altos, paredes más delgadas y mucho más espacio en el interior. El contrafuerte es un soporte estructural esencial que se encuentra principalmente en la arquitectura gótica, destacándose por su función de refuerzo y su capacidad para resistir empujes laterales producidos por las cargas estructurales de techos o arcos. La bóveda de crucería es una técnica de construcción medieval que se ha utilizado en la arquitectura durante siglos. Esta técnica se caracteriza por su impresionante belleza y su gran capacidad para soportar grandes pesos. La cornisa es un elemento arquitectónico fundamental que, más allá de su función estética, la cornisa juega un rol crucial en la protección y el equilibrio estructural de la parroquia. Las frondas es una ornamentación caracterizada del estilo gótico que termina en forma de follaje como hojas salientes y excrescencias retorcidas o enrolladas en su extremidad. Elementos arquitectónicos góticos al interior de la parroquia. Incluso sus decoraciones interiores, como en el sagrario, donde un marco de madera con figuras de hojas arbotantes y arcos apuntados decora la imagen del Señor. En el altar principal, su retablo tiene 3 puntas principales en forma de castillo y 2 que descienden de cada una de ellas con los mismos elementos de la catedral, como las hojas y la terminación a gran altura para generar un aspecto de superioridad. En el último altar se representa la misma torre, acompañada de pináculos y columnas de tipo gótico. Biografía de Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Alemania, en el seno de una familia modesta de origen escocés. Su educación estuvo fuertemente basada en el pietismo luterano, profesado por su madre. Es por ello que el joven Immanuel cursó estudios en una institución pietista en donde saldría con buenos conocimientos de lengua y cultura clásicas. Más tarde, en 1740, se inscribió en la universidad, en donde recibiría lecciones de física newtoniana y matemáticas, lo cual fue lo que le inspiró para realizar su primera obra 9 años más tarde. Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. La crítica del juicio. La crítica del juicio de Immanuel Kant es una obra filosófica pionera que explora la naturaleza de la estética y la teleología, publicada en 1790. En la actualidad sigue siendo una de las obras más importantes de la historia de la estética y ha tenido un impacto significativo en el pensamiento filosófico y cultural posterior. La crítica del juicio forma parte de la filosofía crítica de Kant,
que también incluye la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Ahora bien, enfocándonos un poco más en la parte de la pregunta de cómo apreciar estéticamente la arquitectura de la parroquia del Señor de las Misericordias, Kant expresa que la estética es la capacidad de emitir juicios sobre lo bello y lo sublime, que son subjetivos, pero que se espera que otros también lo sigan. Kant expresa que lo bello es desinteresado y que no se basa en conceptos. Al contrario, se basa en el placer personal, en donde conecta la imaginación y el entendimiento. En el caso de la parroquia, cada uno de sus elementos le dan un sentido espiritual que hace que conecte con cada uno de sus feligreses. Incluso a distancia, al ver su gran torre, esta nos produce una sensación de placer visual del que nos hablaba Kant, al encontrar armonía en toda su arquitectura y admiración hacia el diseño de construcción gótico de toda la parroquia. En su filosofía, Kant nos habla de lo sublime, que supera la comprensión humana, pero eleva nuestra razón. 3. Al mirar la parroquia, lo primero que apreciamos es su grandeza y su majestuosidad, por su altura y sus arcos apuntados hacia el cielo. En las noches, su torre de 60 metros alumbra, lo que permite apreciar mejor estos elementos de arquitectura que agradan a los ojos del espectador. Nosotros durante este trabajo estuvimos aprendiendo mucho desde el inicio, ya que desde antes de la formación de la pregunta nosotros necesitábamos, para empezar a hacerla, necesitamos saber los conocimientos que son la estética, la propia filosofía, además de la propia catedral, ya que necesitamos implementar en la pregunta. Y es que ahí nosotros empezamos a investigar debido al poco conocimiento que nosotros teníamos sobre este tema, debido a que casi no le habíamos investigado. Además de los trabajos que tenemos que hacer, cada trabajo, cada cosa que nosotros tenemos que investigar, los conceptos de por sí, las nuevas sugerencias que nos había dado el profe, nosotros aprendimos bastante de por sí, teniendo en cuenta cómo son los trabajos propuestos. Además, teniendo en cuenta el ámbito personal, cada uno y sus propios aprendizajes, además de su forma de aprendizaje, también nos ayudó, ya que además de los nuevos conocimientos que nosotros adquirimos, también adquirimos nuevas formas de conocer esta filosofía, ya que es una rama nueva para nosotros debido a la poca investigación que nosotros teníamos al respecto, teniendo en cuenta que ningún otro trabajo. Además, implementaría yo esta propia filosofía de la arquitectura en nuestro proyecto, ya que es importante teniendo en cuenta la estética del propio proyecto que nosotros necesitamos, ya que la estética, además de ser parte de algo importante, como que también se ve algo, también una parte psicológica. Significa eso, que podemos relacionar con nuestro proyecto por medio de la propia vista de cómo se ve. Para apreciar la arquitectura de esta parroquia, tenemos que entrar, dar una vuelta y detenernos a observar cada uno de sus elementos artísticos góticos, como por ejemplo los arcos góticos que apuntan hacia el cielo, la punta y sus vitrales. Al estar al interior de la parroquia, nos transportamos a un mundo diferente donde cada pared tiene su simbología religiosa. Y más en esta parroquia que hay varios elementos en un solo lugar. Esto nos da una satisfacción personal. Hacia un lugar sagrado que libera en su interior esa sensación de estar para los feligreses más cerca de Dios.